Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal y me da muchísimo gusto poder compartir con usted una emisión más de Emprende TV aquí en la señal de Telefórmula esta tarde de domingo 8 de marzo. Como usted sabe, nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Como todos los domingos, tengo el enorme gusto de compartir esta mesa con Karen Camacho. Karen, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Y en seguimiento a lo que hemos estado platicando las semanas anteriores, en las que estás explicándole a nuestro amable auditorio las alternativas que podrían tener específicamente para generar una mejor pensión o un ahorro, entrando ya en materia, hoy nos vas a platicar acerca de cómo un seguro de vida puede ser una opción. Así es, Guillermo. Lo que queremos es darles todas las herramientas. Les agradecemos mucho que nos sigan domingo a domingo. Quiero compartirte también que en esta semana tuvimos nuestro curso, el que habíamos anticipado que llevaríamos a cabo. Y bueno, agradecerles enormemente porque hubo gente de Guadalajara que vino exclusivamente al curso. Entonces, muchas gracias a todos los que nos ven. Personas de verdad que me han dicho que no se pierden un solo programa y han puesto mucha atención además. Así que saludos por favor a toda nuestra audiencia y estamos para servirles. Síganos mandando todas las dudas que tengan porque nuestra tarea es hacer que ustedes tengan las mejores alternativas en todos los sentidos, alternativas integrales, para que sus finanzas sean lo mejor posible, mejor de lo que ustedes tienen previsto, ¿ok? Y en este caso particular, decíamos, tú planteabas la semana pasada diversas opciones. Particularmente hoy vamos a ver el seguro de vida. Así es. El seguro de vida. ¿Y por qué el seguro de vida como una opción para jubilación, no? Porque de pronto pensamos que al hablar de pensión solamente existen estrategias en temas de IMSS, en temas que tengan que ver con la nómina, etcétera. Sin embargo, tenemos que ser creativos y ver todos los instrumentos financieros con los que contamos para que les podamos sacar provecho y adaptarlos a las diferentes necesidades que tenemos. Realmente cuando nosotros queremos hacer una planeación financiera, en lo que tendríamos que partir, Guillermo, sería en ver cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestras necesidades y nuestra situación actual. Y en ese sentido poder hacer una planificación para que el instrumento que más me quede, con la institución que más me quede, porque hay que decirlo, las instituciones aseguradoras, bancos y demás, todas son buenas opciones, pero hay que ver cuál es la que a mí me genera mejores beneficios de acuerdo a mis circunstancias. Eso es lo mismo que va a suceder en el caso de las jubilaciones, especialmente hablando de las nuevas generaciones. Recordarán y recordarás, Guillermo, que la semana pasada hablábamos de que íbamos a dedicarnos a hablar ahora un poquito más de las nuevas generaciones. Sí, claro. Ajá. Entonces, en ese sentido, decíamos que el esquema tradicional de las pensiones hoy en día ya no es como lo era antes. Entonces, tenemos que buscar nuevas alternativas. Una de esas alternativas y poco exploradas se encuentra en los seguros de vida. Los seguros de vida, normalmente cuando pensamos en seguro de vida, ¿qué es lo primero que vendría a tu mente, Guillermo? Pues que ante un evento trágico te van a cubrir una cantidad. Ajá, exactamente. Nada más, o sea... Exactamente, ¿no? Y generalmente las personas piensan, solamente es por si me muero. Exacto. Para mis beneficiarios. Sin embargo, no, Guillermo, hoy en día los seguros de vida son un área que es, digamos, de las áreas que tienen mayores modalidades, mayores esquemas y posibilidades, algunas realmente muy buenas, como lo veremos versus otras áreas de seguros. Por ejemplo, Guillermo, en el tema de seguros tenemos seguros de vida, seguros de auto, seguros de daños, etcétera, sí. ¿No? Entonces, vamos a poner un ejemplo común. En los seguros de auto, Guillermo, tú tienes asegurado tu auto, ¿no? Ok, ¿cada cuánto pagas tu seguro de auto? De hecho, lo tengo que pagar el lunes. Ok, muy bien. Anualmente, ok, muy bien. ¿Qué pasa, Guillermo, si tú conduces perfectamente todo el año y no tienes un solo accidente ni tienes nada? Ya pagaste el seguro. Ya pagaste el seguro, exactamente. Y no te van a regresar el dinero. La compañía no te llama y te dice, señor Guillermo, usted manejó muy bien todo el año. Ahí le va su dinero. Nunca, ¿no? Bueno, eso en seguros de daños, en seguros de autos, es una regla. Pero en seguros de vida, Guillermo, resulta que si tú no ocupas tu seguro de vida, sí te regresan esa cantidad que tú hayas aportado. A ver, vamos a suponer que contratas un seguro de vida y haces un pago mensual o anual.
durante un periodo de tiempo, 10, 15, 20 años. Ajá. Y si cuando llega el vencimiento no ha habido un evento trágico, Exacto. te devuelven el dinero. Tienes la opción de que te devuelvan el dinero después de que tú hayas cubierto tus primas de pago, tus anualidades de pago, ¿no? O las fechas en las que pagaste. ¿Cuáles son este tipo de seguros? Los seguros que se llaman ordinarios de vida. Solo los ordinarios de vida son los que nos van a regresar la cantidad que nosotros hayamos aportado. Existen los seguros ¿Con rendimiento? Con rendimiento, eso es muy importante. Vamos a entrar al desarrollo para que entendamos cómo funciona un seguro de vida, ordinario de vida. Los ordinarios de vida, Guillermo, son instrumentos que se pagan de manera, les recomendamos siempre anual porque es más barato que si lo pagan trimestral o mensual. Entonces, si ustedes lo van pagando año con año, pueden optar por pagarlo en 10, depende de la aseguradora, 10 años, 15 o 20 años. Ajá. Y si empiezas joven, la lógica dice que lo vas a recuperar a una muy buena edad. Totalmente. Eso que acabas de tocar es un punto medular en los seguros. Entre más joven empecemos a aportar en un seguro de vida, más dinero nos van a dar de suma asegurada. Pero además a muy buena edad. A muy buena edad, muy buen punto, Guillermo, porque nosotros tenemos que, ante un seguro de vida, de ordinario de vida, tenemos que plantearnos qué objetivo estoy persiguiendo. Pensemos que fuera el retiro, mi objetivo. Bueno, decíamos que este seguro lo voy a pagar durante, vamos a pensar, 10 años, que son los que más recomendamos. Una persona productiva, una persona que va saliendo de la universidad, una persona que está iniciando su carrera profesional, realmente está en una etapa productiva. Si tú piensas en un plan de retiro para una persona así, estaríamos hablando de amarrarla a hacer aportaciones de ahí hasta sus 65 años. Es muchísimo tiempo. Entonces, lo que recomendamos es adaptar este plan, que es un ordinario de vida, haciendo pagos solamente por 10 años. Ahora, después de terminar esos pagos por 10 años, ¿qué es lo que seguiría, Guillermo? Ese seguro tiene coberturas. Te puede cubrir ya sea por vida, obviamente, porque es un seguro de vida. Si tú falleces, le dan la cantidad a tus beneficiarios, o bien la invalidez, Guillermo. ¿Te acuerdas que hablábamos? Sí, lo has comentado. La vez pasada hablábamos de que lo ilógico que es que la seguridad social es a los que menos les da cuando son los que más lo necesitan. Totalmente. 35% les darían si ustedes tienen un incidente por invalidez. Pero ¿qué pasa si tú tienes un seguro de vida? Te dan, se llama suma asegurada. Es un monto que llega a ser alto. Ahorita vamos a poner un ejemplo para ver con números. Pero es un monto muy importante que en lugar de recibir tu 35%, resulta que tú puedes recibir millones, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces te aseguran por invalidez. Y ese no es tu ahorro, ese es el seguro. Exactamente. ¿Por qué es así? Como tú bien lo dices, este tipo de ordinarios de vida tienen, vamos a imaginarnos, dos brazos. Uno que es el ahorro y otro que es la protección. El seguro, como tal. Exactamente. Como lo entendemos todos, pues. Exactamente. Entonces la protección entra si me pasa alguna situación catastrófica, ¿no? Pero si no me pasa nada, entonces entra el bracito del ahorro. Y en ese brazo del ahorro lo que va a pasar es que si yo no tuve un incidente de estos, entonces puedo recuperar mi dinero. Con rendimiento. Con rendimiento. Porque ¿cómo opera esta parte de ahorro? Yo pagué 10 años. Después de esos 10 años yo tengo la opción de, a partir de ese momento, decir, ¿saben qué? No me pasó nada, denme todo el dinero que recuperé. Es una opción. Pero otra opción, Guillermo, es dejar correr el seguro. Más tiempo todavía. Más tiempo. Estos ordinarios de vida se calculan a los 99 años y en algunos casos hasta los 104 años. O sea, la gente puede estar asegurada de por vida. Claro que sí. Entonces, es un excelente, ahí entra la parte a donde quiero llegar del por qué puede ser una opción para el retiro. Sí, pero a ver, en un ejemplo muy claro, si una persona empieza en esto a los 20, 20 y tantos años, cuando le lleguen los 65 años que normalmente alguien se retira, ya va a tener 40 años. Y va a tener una cantidad muy importante. Voy a poner un ejemplo para que veamos lo importante que es esto. Una persona, porque tenemos una clienta que enviudó y con el dinero que recibe de su seguro de vida, lo supo ocupar con sus hijas, y entonces las niñas, una de 15 y la otra de 16 años, la niña de 15 años, pagando 30,000 pesos anuales, arrancó con una suma asegurada, una protección si algo le pasaba, de 3 millones. Pero la chica, bueno, la idea de la mamá es que ellas retiren ese dinero hasta que tengan 60 años. ¿Sabes cuánto van a tener a los 60 años de dinero ahorrado? Una fortuna. Solamente aportaron 30,000 pesos anuales durante 10 años, que son por ahí de 300,000 pesos con los incrementos que tienen, y va a recibir, las niñas, cada niña va a recibir 5 millones, Guillermo. Por una inversión de 300,000 pesos. Exactamente. O sea, que yo quiero, y esto entra porque hablábamos la semana pasada
de las Afores, que no siempre son la mejor opción. No, de hecho, si lo comparas con esto, no son la mejor Exactamente, opción. Guillermo. Entonces, eso es lo que queremos decirle a nuestro auditorio. Hay que ver todos los instrumentos financieros que tenemos y, de acuerdo a la necesidad que tengamos, sacarle el mejor de los provechos al ahorro que vamos a hacer. Y entre más jóvenes empiecen, muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, ese es el consejo para todos ustedes. Insistimos, están los instrumentos, las instituciones, no todas las instituciones son para todos, ni todos los instrumentos son para todas las personas, ¿no? Y si tiene dudas, por supuesto, consúltele directamente a Karen a través de sus redes sociales que han estado apareciendo mientras platicamos. Vamos a ir un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato a Emprende TV. Seguimos en Emprende TV y hoy, que además casualmente y coincidentemente es Día de la Mujer, Karen Camacho le va a explicar o le va a platicar sobre todo cómo en el caso específico también se puede tener una previsión económica, un ahorro, y quiero suponer que también por una cuestión de condición tiene características particulares, ¿no? Así es, Guillermo. Así que nuestra manera de celebrar a las mujeres es darles todas las herramientas para que tengan el mejor porvenir para su futuro. ¿Y por qué vamos a hablar de las mujeres en particular? Sobre todo en un tema, y hablando del futuro, de temas de retiro y todo esto. Tenemos que hablar en particular de las mujeres, no solo porque hoy es Día de la Mujer, sino porque también hay un área, Guillermo, donde las mujeres han descuidado su patrimonio. Y es triste ver a muchas mujeres. Hay que hablar que hay una realidad en nuestro país en la que hay muchísimos más pensionados hombres que mujeres. Guillermo, estamos hablando que en algunas subdelegaciones hay hasta 75% pensionados hombres, mientras que hay solo un 25% de pensionadas mujeres. Entonces, y eso nos lleva a pensar por qué se ha dado esto. Bueno, yo partiría de la base que, sobre todo de un tiempo para atrás, la mayor parte de las mujeres se dedicaban a la labor del hogar. Así y no es. tenían ningún tipo de protección social. Y normalmente el proveedor era el jefe de la familia, que era el que tenía el trabajo. Quiero pensar. Correcto. Acabas de dar en el punto medular. Y no decimos que sea malo que las mujeres... No, pues así era. Claro, por supuesto. Hoy, en cambio, tú ves una enorme cantidad de mujeres ya en la vida laboral activa. Claro. Pero antes eso no era lo común. Claro, Guillermo. Y aunado a esta parte en la que las mujeres se dedicaban a su casa totalmente y se olvidaban... Es que también es un trabajo, nada más que no era remunerado y protegido por la seguridad social. Exactamente. Claro que sí. Y yo creo que hasta un trabajo de los más que implican mayor esfuerzo. Entonces, resultaba que eso sucedía, pero además, tristemente, Guillermo, en muchos casos, cuando vemos los índices de divorcios en nuestro país, los divorcios después de los 50 años es cuando de pronto se llegan a dar los divorcios. ¿Y qué pasa con estas mujeres que toda su vida se dedicaron al hogar y que llegan a los 50 años ahora divorciadas, solas, y dicen, ¿y qué va a ser de mí? Y entonces empiezan a querer tocar puertas para ver a lo mejor algún asunto de retiro, de pensión, pero a veces, en algunos casos ya es muy tarde, en algunos otros casos es tanta la inversión que tienen que hacer porque no lo hicieron en el tiempo que tenían que hacerlo, sí, que lo dejan, ¿no? Y no lo hacen. Entonces, este espacio es para todas ustedes, mujeres, chicas, mamás, quienes, cual sea su caso, por favor, no se olviden de poner atención en su futuro, sea cual sea el caso. Si están casadas, felizmente casadas, qué bueno, pero no dejen de lado esa parte, porque es muy triste que la vida da muchas vueltas y si no tuvieron esta previsión, que lleguen a una edad en la que sea más difícil tratar estos temas. Ajá. Entonces, por un lado, sí es invitarlas a que tengan ese cuidado. Pero independientemente de la situación conyugal, ajá, de todas maneras es una alternativa o una adición a la pensión del esposo. O sea, de todas maneras, no tenemos que pensar si es porque está casada o
sola. Todo suma. Totalmente de acuerdo, Guillermo, porque además ahora, como lo dices, pueden formar un equipo perfecto y nosotros nos encanta ver matrimonios. De hecho, cuando nos va a ver un prospecto para pensión, siempre les decimos que esté su esposa y viceversa, porque son un equipo al final de cuentas. Entonces, nos ha pasado muchísimas veces. Y multiplicas el ingreso. Exactamente, porque en muchos casos llega el matrimonio para ver la pensión del esposo. Y entonces le preguntamos a la señora, ¿y usted jamás cotizó? Y resulta que dice, bueno, coticé 2 años allá, o estuve cotizando para el ISSSTE, pero pues bueno, hace muchos años. Señora, tiene un monto que puede recuperar usted, ¿no? O señora, podemos hacer un plan para que usted se pensione. Entonces, puede ser que lo veamos por una vía de equipo o de manera independiente. Cualquiera de los dos casos es válido. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Vamos a pensar que una mujer trae un historial laboral y de pronto esta persona se casa, porque este es el punto del que vamos a partir en este programa. Si se casa y si decide dedicarse a su vida, qué bueno, pero no descuiden el tema laboral. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer, además de cuidar a su familia? Bueno, tendrían que darse de alta ante el IMSS, porque existe una posibilidad de darnos de alta ante el IMSS para seguir cotizando, aunque no estemos cotizando bajo un patrón, Guillermo. Y es muy barato. Les hablo que en una opción para conservar solamente semanas cotizadas, a ver, Guillermo, esto les costaría a estas mujeres 380 pesos mensuales. Mensuales, Guillermo. ¿A cambio de qué reciben después? A cambio de ir acumulando semanas cotizadas. Recordarán que hemos hablado en múltiples ocasiones Por de decir, los dos regímenes. Una persona que hace esto, ¿cuánto les tocaría de pensión a cambio de esos 380 mensuales? Ok, lo primero, bueno, si solamente aportan esos 380 mensuales, por lo menos garantizan, si cumplen las 500 semanas cotizadas, que son 10 años cotizados, solamente tendrán derecho a una pensión mínima garantizada, que hoy es de 4,160 y tantos pesos. Por eso, 4,000 contra 380, sí. Exactamente, no está mal. Sin embargo, Guillermo, si son jóvenes, entonces, estamos hablando del viejo régimen, aquí nada más aclarando, las personas que cotizaron antes del 97, ellas, si hacen estas aportaciones, ese es el esquema más sencillo al que pueden aspirar. Pero si ellas, en lugar de hacer estas aportaciones, hacen un verdadero plan, y entonces, digamos que en el tiempo en el que están cuidando a los hijos, ellas hacen sus aportaciones con la única finalidad de solamente acumular semanas cotizadas. Y resulta que acumulan muchas semanas cotizadas. Bueno, yo les puedo asegurar que si todas ustedes hicieran un plan muy bueno en el que acumularan muchas semanas cotizadas y en el que en sus últimos 5 años se concentraran en hacer aportaciones ya no de 380 pesos, sino ahora aportaciones más altas. Sí, eso ya lo explicaste también como una estrategia ya de planeación. Claro, entonces ellas estaríamos hablando que a los 60 años podrían tener una pensión por lo menos en el peor de los casos de 30,000 pesos mensuales. Para ellas, aparte lo de sus esposos, ¿no? Bueno, todo suma. Exactamente. Entonces, es muy importante que las mujeres no descuiden este factor, ¿vale? Si están en el viejo régimen, esa es la receta. Dense de alta. Hay muchísimas formas de darnos de alta ante el IMSS. Podemos asesorarlas para decirles cuál es la forma que les conviene, porque también hay que tener cuidado de cuál fue nuestro último puesto, claro, a qué nos dedicábamos. Son muchos factores, ¿no? Entonces, si ustedes acaban de salir de trabajar y van a entrar a un tema de hogar o por la razón que sea, o simplemente pensemos, se quedaron sin trabajo, bueno, acudamos directamente ante el IMSS y entonces a través de estas modalidades nos damos de alta. Ahora, ¿qué pasa en otro caso, Guillermo? Pensemos que tenemos dentro de nuestro auditorio a personas que nos están viendo y que dicen, híjole, es que yo dejé de trabajar hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. A ver, Guillermo, a mi mamá le pasó, ¿no? Mi mamá, por diferentes razones, deja de cotizar 31 años, ella solamente había cotizado un bimestre y deja de cotizar 31 años y entonces yo llego a su vida, ¿no? Ya con esta información y ella nunca pensó que tenía derecho a una pensión. Le estamos haciendo su plan, por supuesto, para que ella tenga una muy buena pensión, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es a que a todas esas mujeres que dedicaron su vida a sus hijos y que tienen mucho tiempo que no cotizan, perdieron lo que se llama conservación de derechos, pero eso se puede recuperar. Entonces, hay que recuperarlo. Ahora, eso es una cuestión especial. También queremos darle el tip, porque la gente ha escuchado que se recupera ese periodo cotizando 1 año. Entonces, hay que tener cuidado. No es tan sencillo como parece. Ese periodo de conservación de derechos es un periodo que el IMSS va a vigilar mucho y que donde no esté bien hecho, te va a decir el IMSS no cumple con los requisitos, va para atrás. Exacto. Entonces, hay que tener cuidado. Podemos asesorarlas con ese punto. El tema es, después de
haber dejado de cotizar tantos años, sí podemos recuperar esa conservación de derechos. Entonces, cuidemos que obviamente sea bajo los lineamientos que tiene que ser. Se dan de alta bajo patrón, bajo los lineamientos que podemos platicar en consultoría, y después de ese tiempo, ahora sí, hacemos nuestra estrategia. El tema que quiero decirles hoy es, chicas, mujeres, señoras, por favor, no pierdan esos derechos que ustedes generaron. Si cotizaron 1 año, 2 años, un bimestre como mi mamá, por favor, se pueden pensionar. Entonces, hagamos una estrategia en la que habilitemos otra vez todos los derechos y tengan una pensión. Si tenemos tiempo, si todavía están medio lejos de los 60 años, tenemos tiempo para hacer una muy buena estrategia. Si no, si ya estamos más cerca, bueno, por lo menos que tengan la mínima garantizada, ¿no? Una cuestión adicional que les da no solamente ese monto, sino que les da su servicio médico ante el IMSS. Sí, todos los beneficios adyacentes. Exactamente, tienen su aguinaldo, en noviembre reciben doble mensualidad por el tema del aguinaldo. Tienen muchísimos beneficios, recuperan una parte de su afore, etcétera. Entonces, si están en ese supuesto, por favor, tengan el cuidado de no dejar a la deriva sus derechos, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante, independientemente de la información específica que estás dando, es que seguramente le estás abriendo la mente a mucha gente en función de este desconocimiento de lo que sí o no se puede hacer. Pero lo que les insistimos siempre, esto no es un tema menor. Esto hay que verlo con un experto que sepa todos los vericuetos, qué trámites se tiene que hacer y qué es lo más conveniente para usted, porque efectivamente este es un tema de planeación. Claro. No lo sí. deje así como de ala y se va, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Entonces estamos para servirles en esa parte y recuerden, siempre cada caso es diferente, porque ahorita nos referimos mucho más a las personas que cotizaron antes del 97, pero si ustedes cotizaron después del 97, el caso es muy distinto, ¿no? Ahí tendríamos que hablar de otro tipo de alternativas, pero el tema es no descuiden, por favor, mujeres, sus derechos adquiridos, su protección. Entre más jóvenes se atienden, recuerden que las mujeres tendemos, según las estadísticas, a vivir más tiempo, pero nos enfermamos más. Bueno, pues muchas felicidades a ti y a todas ustedes. Gracias. Consúltele a Karen Camacho, ella le podrá ayudar y asesorar para hacer esta planeación estratégica bien definida para que tenga usted un mejor ahorro. Y que, por cierto, en marzo, por ser el mes de las mujeres, tenemos descuento para todas las mujeres que nos contacten para su consultoría del 20% de descuento. Nada más diga que lo vio en Emprende TV. Por supuesto, esa es la clave. Bueno, voy a un corte, no tardo nada. Karen, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo y volvemos de inmediato. Continuamos en Emprende TV y me da muchísimo gusto esta tarde de domingo darle la bienvenida primero a María Elena Mesta, que es directora ejecutiva del Consejo Mexicano para la Evaluación de Impactos, y así de largo y de importante es el cargo. Bienvenida. Gracias. Luis Montañez, bienvenido también. Muchas gracias, Guillermo. Hoy vamos a platicar con ellos, que son evidentemente los grandes expertos en el tema, en los impactos y riesgos socioambientales en los proyectos de infraestructura. Comienzo contigo. Muy bien. Pues a ver, yo creo que vale la pena arrancar con aclarando que en la legislación mexicana se habla normalmente de evaluación de impactos ambientales y solo se habla de impactos sociales en el sector energético, pero debería verse todo en conjunto y no solo son los impactos y riesgos de estas dos características, sino también a la salud humana, culturales, etcétera. Integral, debería de verse integralmente. Y no lo hacemos así. No lo hacemos así, en parte porque la legislación eso es lo que hace, ¿no? Nos marca cuál es el camino. Y entonces, pues mucha gente hace la evaluación de impacto ambiental, como decimos, los que no están en el sector energético hacen eso y listo. Pero realmente pueden enfrentar problemas más adelante en sus proyectos de infraestructura por objeciones sociales y no necesariamente cuando ya está en operación, puede ser mucho más temprano durante construcción, y lo mejor sería que se dieran cuenta desde la etapa de planeación, porque entonces por no han ejemplo, invertido. Tren Maya, Dos Bocas, ¿a eso nos estamos refiriendo?
Pues como nos referimos como ejemplos, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero ciertamente eso es lo que hay que considerar desde un principio. Digamos, Dos Bocas sí tiene obligación de contar con la manifestación de impacto ambiental y la de social, porque es del sector energético. Sin embargo, el Tren Maya no. Sin embargo, debería tenerlo. Sí, porque van a tener esos efectos sí o sí. Van a tenerlo, sobre todo porque hay mucha zona de comunidades mayas y además de vestigios arqueológicos. Y también incluso de fauna. Y de fauna, no, por eso, sin duda, ¿no? Empezando por eso, ¿no? Empezando por el impacto ambiental, que aquí le llamamos ambiental, al impacto al medio biodiversidad, ¿no? ¿Tu opinión al respecto? Pues coincido plenamente con el ingeniero Montañez en términos de que la evaluación es una herramienta que, independientemente de que esté regulada en la legislación, es una herramienta muy útil para, en primer lugar, prevenir riesgos, impactos de la infraestructura. Es una herramienta analítica que además, hemos encontrado que nos da muchísimo campo para la innovación. ¿Por qué para la innovación? Pues porque de ahí se derivan una serie de medidas, y hablando de este programa también de proyectos también que pueden ser side business, ¿no? Del mismo proyecto original, y pues yo creo que debiéramos de ver que haya una mayor tipo de evaluaciones de impacto, no solamente, como decíamos, ambiental, sino también social e incluso cultural. Ahora que está viéndose todo el tema de los proyectos que afectan, ¿no?, a pueblos indígenas, pues no solamente hay que ver la parte de sus derechos, sino más bien qué estamos perdiendo también los mexicanos, ¿no?, cuando estamos afectando culturas milenarias y pues patrimonio, sí, justamente tangible, sí, e intangible. Yo diría, y esta creo que es la pregunta más interesante al respecto, que para que pudiéramos plantear esto de manera obligatoria, pensaría, más que decir pensaría, que esto tendría que llevarse a la legislación. ¿Hay algún proyecto al respecto? ¿Hay algún diputado, senador, o ustedes en lo individual o como grupo que estén pensando elevar esta propuesta para que ya no sea un ejercicio de bien hacer las cosas a criterio, sino que esté normado? Pues sí, es decir, hay mucha inquietud al respecto, hay muchas voces que dicen que eso debería de estar normado. Sin embargo, hay algo que conviene aclarar. La evaluación de impacto social, por ejemplo, que se hace para el sector energético, pues es un proceso muy parecido al de la evaluación de impacto ambiental, es llenar un formulario, ciertamente hacer ciertas encuestas, ciertas consultas con las poblaciones presumiblemente afectadas, pero normalmente se hace muy tarde. Algo que uno tiene que saber de la evaluación de impacto social es que más que hacer una evaluación para hacer un pronóstico de los impactos que van a ocurrir, hay que hacer una gestión social. Y la gestión empieza en un momento clave que es el rumor del proyecto. De veras, es ahí cuando empieza. Eso lo dice el máximo conocedor de evaluación de impactos sociales en el mundo. Entonces, es ahí donde debemos empezar, y normalmente los promotores de proyectos, sean de gobierno o privados, empiezan tarde ese proceso. Ya no digamos el de evaluación de impacto ambiental, que es normalmente se lo entregan a alguien, muchas veces solo para cumplir con el trámite, y eso, una vez que el proyecto está prácticamente decidido en todos sus aspectos económicos, financieros, técnicos, y ya se contrata a alguien que ajuste, digamos, la evaluación de impactos a lo que ya está decidido, lo que no está bien, porque realmente el instrumento de la evaluación de impactos es un instrumento de planeación, que es lo que queremos. Sí, que además en la anticipación te va a permitir resolver problemas. Y quiero ir a dos ejemplos específicos en el caso de Dos Bocas. Independientemente del impacto ambiental del área, tengo entendido que hay un fraccionamiento habitacional muy cerca, que en principio no debieron de haber autorizado el ambiental si estaba ahí, pero que además esas casas no van a poder estar ahí ante un riesgo de algo que se queme o explote. Esa es una. Y dos, una de las grandes ofertas de Dos Bocas era que se le iba a dar trabajo a la gente local, y las empresas que están trabajando ahí no han contratado a una sola persona de Tabasco. Todos están viniendo de fuera. Y esas son cosas que se pueden prever con anticipación. Creo que a eso nos estamos refiriendo en la integralidad, ¿no? Esa es parte, sí.
Pues yo creo que esto que tú estás comentando tiene que ver con la cultura de nuestro país sobre la manera de planear proyectos, ¿no? Sí, es que cuando se planean. Exacto, cultura. O sea, cultura es tanto no planeación como planeación, ¿no? Entonces, la no planeación es parte de nuestra cultura. Nos queremos ahorrar costos, por eso muchas veces se trae a todo el personal inmediatamente, en vez de ver, como decíamos ahorita, un sistema innovador, ¿no? De formación de recursos humanos, de desarrollo de competencias en el lugar, de desarrollo regional, ¿no? Sí, pero sí, eso lo ves cuando tú estás viendo realmente una visión de largo plazo, ¿no? Una visión integral, exactamente, regional, donde no ves el proyecto de manera aislada, sino como parte del desarrollo sustentable. ¿Qué impacto ¿no? va a tener en el tiempo? ¿Para qué va a servir? ¿Para qué va a servir? O sea, ahorita alguna vez estábamos platicando también del Tren Maya. O sea, ¿qué se planea primero? ¿El tren o primero planeas cuál es el desarrollo regional que quieres y entonces cuál va a ser el servicio que va a tener el tren? Eso sí te puedo comentar un poco porque aparte de que soy de Quintana Roo, fui secretario de Desarrollo Económico del Estado. Excelente. La ruta de Mérida a Playa del Carmen tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista comercial, de transporte de pasajeros, de turismo, incluso es algo que ya está hasta diseñado con la misma vía del tren y que además sí va a tener un impacto económico. Pero de Playa del Carmen a Chiapas, ¿qué sentido tiene? No, va a pasar por despoblado, no va a ir a ningún lado, no va a tener un efecto turístico, va a afectar comunidades, Exacto. va a afectar flora, fauna. Yo creo que este es un gran ejemplo de la cultura de antiplaneación. Sí, exactamente. Yo creo que hay que ver cuál es el desarrollo regional y la infraestructura está al servicio justamente de potenciar ese desarrollo, ¿no? Y también, por ejemplo, no es lo mismo si vas a tener un tren para fines comerciales, turísticos, ¿no? O si es de negocios, por ejemplo, que necesitas un tren bala, ¿no? Entonces, pues son diferentes tecnologías también, ¿no? Sí, pero es lo que te decía, hay una parte que hace todo el sentido del mundo, que además incluso sí podríamos pensar, digo, los expertos en planeación son ustedes, que van a tener un impacto positivo, pero ese es el transcurso de Mérida, Cancún, Playa del Carmen, pasando por Valladolid. El otro 60%, con todo el respeto de nuestras autoridades, pero yo sí no le veo el menor chiste. Se supone, por lo que han dicho, que será un transporte de carga y en ese sentido será económicamente viable por ser de carga y transporte de carga y de bienes y productos hacia la península. Eso está por verse. Hay una regla. Yo te diría que no está por verse, no les creo nada. No, bueno, eso no va a suceder. Hay una regla que le llaman la regla de hierro de los megaproyectos, aquellos que cuestan más de $1,000 millones y que afectan a comunidades grandes, en este caso pues se supone que a toda la península, y la regla es, esos proyectos normalmente tienen sobrecostos, son dilatados, es decir, se entregan después de la fecha de entrada en operación originalmente prevista y producen beneficios por debajo de los originalmente planeados. Y eso es regla que se aplica en prácticamente todo el mundo, lo han constatado los investigadores de la Universidad de Oxford, de la Escuela de Negocios de Said, 103 países han analizado donde eso ocurre regularmente. Claro, hay casos excepcionales, pero eso es... No parece ser uno de esos casos excepcionales, ¿verdad? No parece ser. No parece ser. ¿Opinas lo mismo? Sí, y yo me gustaría llevarlos también en esta plática a la cuestión de, primero, la evaluación de qué proyecto, ¿no? Estamos hablando. Decíamos que de infraestructura, pero en realidad el proyecto es un proyecto accesorio, volvemos a lo mismo. Tú hablabas de este proyecto tiene sentido de aquí para acá. ¿no? Ajá. Ok, ¿por qué? Pues porque el proyecto principal es al que le da servicio a la infraestructura. Entonces, yo creo que en esta planeación tendríamos que ver, por un lado, que la evaluación de impactos nos sirve, por un lado, para minimizar impactos negativos a las comunidades, al ambiente, pero también para maximizar beneficios de esos proyectos. Hablaba de innovación. Es lo que te digo, ¿no? Yo en esa segunda parte no le veo en el más mínimo beneficio a cambio de un gasto, pero si te parece, vamos a un corte y cuando volvamos seguimos platicando. No tardamos, vamos a un corte, regresamos a Emprende TV aquí en Telefórmula.
Continuamos en Emprende TV. En el corte seguíamos platicando y medio discutiendo de este polémico asunto del Tren Maya desde el punto de vista del impacto de planear o no planear las consecuencias. Y nos ibas a explicar, María Elena, respecto a las posibilidades de beneficios y o no. No quiero sonar escéptico porque, insisto, pues al ser habitante nacido de esa zona, pues creo que sí la conozco un poquito. Y yo no veo, insisto, en esta terquedad de plantear la segunda parte que va por el sur de Quintana Roo, pasa por Campeche y llega a Chiapas, yo no veo una posibilidad de que eso sea un detonador del desarrollo rural. Pues también fui secretario de Desarrollo Agropecuario, entonces creo que algo sé del tema. De la península. Y esto quiere decir que estamos haciendo una inversión que por lo menos la mitad, entiendo que ese es el trazo, pues no va a tener ningún sentido. Pero precisamente la evaluación lo que te permite es llegar a tomar una decisión. Y bajo lo que has evaluado, ¿tú sí crees que hay algún beneficio? Bueno, yo no he evaluado todavía el Tren Maya, pero te puedo decir mucha idea. Que las evaluaciones, en este caso, lo que te dicen es como lo dice la propia también legislación ambiental. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿O hay que modificar el proyecto? ¿No? Entonces yo creo que esa evaluación es lo que nos tienen que decir, pues modifiquemos entonces el proyecto, a lo mejor el proyecto, justamente lo que tú estabas comentando, el proyecto nada más sirve hasta este tramo, el otro no tiene sentido. No tiene sentido. ¿No? ¿Quién te lo va a dar? Pues justamente la evaluación, ¿no? El estudio analítico. Pero luego a veces los tomadores de decisiones en el gobierno no se orientan precisamente por las evaluaciones, si por una necesidad política o por una ocurrencia. A veces es culpa nuestra, a veces no sabemos transmitir muy bien la información que tenemos a la mano. No necesariamente es siempre culpa de ellos. Yo estoy convencido de que uno de nuestros grandes efectos es no poner los resultados en los términos entendibles para el tomador de decisiones. Estoy convencido. Volviendo solo a este caso, y no es el único, donde es tan grande el proyecto, el Tren Maya, que no debería bastar con una evaluación de impacto ambiental tradicional, digamos, la que está en la legislación mexicana. Debería de hacerse una evaluación socioambiental estratégica, y eso existe, eso no se aplica en México, lo aplicamos alguna vez en un par de ejercicios en la Comisión Federal de Electricidad hace 10 años, pero sí, por ejemplo, está regulado en la Comunidad Europea. Ahí sí, la Unión Europea es obligatorio hacer para planes y programas una evaluación socioambiental de esos programas vía este mecanismo que es la evaluación socioambiental estratégica. Bueno, retomo la pregunta del principio cuando les preguntaba si habría, bueno, sí, obviamente el interés ya lo comentaste, pero si habría alguna estrategia para plantear esto de manera que quede en la legislación. Curiosamente, hace tiempo sí lo plantearon unos diputados, hace creo que un par de legislaciones, pero no estaba bien orientado, no progresó, como muchas iniciativas, pues finalmente no pasó, pero es necesario, sí, considerarlo para la legislación mexicana, eso sin duda. Pero tú o ustedes tienen conocimiento de que esto esté en la mesa hoy en la agenda legislativa, que alguien lo esté promoviendo. No, que yo sepa. Mira, yo creo que el tema legal tiene que ver con 3 aspectos. O sea, por un lado está, si lo vamos a regular nada más por la parte del instrumento de evaluación, ¿no? Por ejemplo, como está justamente en la legislación ambiental, un reglamento de evaluación de impactos ambientales. Yo creo que en el caso de infraestructura lo que se necesita es una ley de infraestructura, que es diferente. Porque ahí tienes que planear y entonces se regula la evaluación de impacto ambiental como un instrumento para la planeación de la infraestructura. ¿Qué otro elemento tienes que tener? Pues la infraestructura tiene que ser el resultado también del conocimiento y del expertise de muchos actores, del sector social, privado, ¿no? De los grupos ambientales, de los académicos. Entonces tiene que haber un consejo. Yo creo que de ahí se ha hablado también de la posibilidad de un consejo, son instrumentos de participación social, ¿sí? Y también, por ejemplo, en casos como en la Ciudad de México, ya se está hablando de un instituto de planeación. En la nueva ley de planeación ya se habla de un instituto de planeación. ¿Cuál es la diferencia entre un consejo? Un consejo puede asesorar, puede dar información, pero un instituto ejecuta.
y por un lado diseña los instrumentos y es el tomador de decisiones, ¿no? En algunos casos de si va o no va tal decisión sobre infraestructura. Pues sería muy interesante, y digo, no es que los quiera comprometer, poder plantearle al legislativo esto que comentas, ya sea una ley de infraestructura o, por otro lado, como tú lo comentabas, yo creo que debe de haber algunos senadores de esas comisiones que seguramente, o diputados federales en su caso, que tendrían la obligación de plantearlo. Sí, ahí en el grupo en el que, otro de los que participo, que es el grupo impulsor de la infraestructura, pues se hicieron varios análisis de qué es lo que convendría y estamos convencidos de que se necesita sí una ley nacional de planeación de la infraestructura. La planeación, como bien decías al inicio, prácticamente no existe en este país, es triste, pero así es. Y el caso de los proyectos de infraestructura, pues son sintomáticos. Los proyectos estos son de muy largo plazo, tenemos carreteras que tienen 50, 60, 70 años de existencia, lo mismo que centrales de generación de energía eléctrica y líneas de transmisión, por ejemplo, antiquísimas, y es así como van a durar los nuevos proyectos. Entonces hay que tener la visión de largo plazo y como no alcanzamos, porque es muy difícil ver a esa distancia, lo que se necesita son sistemas de gestión, sistemas de monitoreo y estar ajustando lo que llaman la evaluación de impactos adaptativa. Es correcto. Bueno, si por casualidad no nos están viendo en este momento los diputados y los senadores de las comisiones de infraestructura, lo que yo sí me comprometo es a mandarles esta plática para que los escuchen y ojalá además los consulten, los inviten a participar en esto que ya no tendría que ver nada más con el ejercicio legislativo obligatorio de un senador o de un diputado. Esto tiene que ver con el desarrollo y el futuro del país. Así es, eso tiene que ver con, y lo hemos platicado también en el Comimpact, con el artículo 25 constitucional, que es algo que tampoco tenemos cultura de un desarrollo integral, sustentable y competitivo. Está en el 25, nadie lo toma en cuenta, ¿no? Lo vemos como una utopía, pero ¿por qué verlo como una utopía si es una garantía constitucional, ¿no? Bueno, de hecho, el fundamento de las constituciones, cualquiera, en cualquier parte del mundo, es aspiracional. Así es, y tenemos que hacerla valer. Ese es el punto que aquí no fluye como debería, ¿no? Así es. Aquí lo que acabas de decir es muy interesante porque dice la Comisión de Infraestructura, por ejemplo, de la Cámara de Diputados. Esa Comisión de Infraestructura es un poco el espejo de lo que es la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT. Entonces se enfoca en carreteras, pero hay otras comisiones, la del agua, de energía y demás, que también son infraestructura. Se necesita tal vez tener una comisión paraguas de esas con la que deberíamos de trabajar estas ideas. Seguramente, y tienes toda la razón, de ahí se va a derivar el trabajo, bueno, se debería, de 5 o 6 comisiones, en función de que todas van a tener un interés relacionado con esto. El problema es que alguien tiene que poner el ejemplo y alguien tiene que empezar. Y pues por lo que estoy entendiendo no hay ningún diputado ni ningún senador de ningún partido político que esté poniendo esto en la agenda legislativa. No estoy seguro, pero parece que no. Te puedo apostar que si fuera así lo sabrías. Y bueno, yo creo que son tiempos de cambios, son tiempos de innovación, ¿no? Y por eso decía, bueno, es aspiracional, pero justamente es ahorita donde tenemos que hacer las políticas. Ya pasamos por muchos partidos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es una cultura de planeación y es una cultura que la tenemos que crear todos los sectores, el sector social, pues yo sí me comprometo privado, y eso, ¿no? Lo hacemos mañana lunes a mandar este video de esta plática de los 2 bloques a diputados y senadores de todas las comisiones que tengan que ver con esto, porque creo que independientemente, insisto, de su responsabilidad, esto es de obligación. Y ha dado muy buenos resultados en otros países, ¿no? Yo creo que también tenemos que aprovechar las experiencias de derecho comparado y de otros países. Pues yo quiero agradecerles muchísimo, María Elena, Luis, la verdad es que ha sido una gran plática, además tuvimos el tiempo suficiente para exponerlo y obviamente está de por medio ese compromiso y créanme que mañana yo me encargo que diputados y senadores los escuchen. Por otro lado, pues agradecerle a usted que nos hace el favor todos los domingos de acompañarnos aquí en Emprende TV. Yo le veo el próximo sábado a las 7 de la noche en Diálogo Abierto y claro, de nueva cuenta aquí. Muchísimas gracias. Al contrario, Guillermo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Disfrute lo que le queda del fin de semana y nos vemos aquí la próxima semana.